sobre la explotación de los empobrecidos, de los países, de las personas, de los trabajadores. Por tanto, crisis. ¿Por qué dicen crisis que ahora hay crisis? Desde el 2007 hasta ahora no vienen diciendo crisis. Es que antes del 2007 no había más de 1.000 millones de personas que se morían de hambre. ¿Eso no estaban en crisis? No había 3.000 millones de personas que no tienen vivienda. No hay 3.000 millones que no conocen el agua potable. Y cuando termine la crisis dentro de 3 o de 4 años, no va a seguir habiendo gente que se muera de hambre. No va a haber pueblos que reclaman su derecho y su soberanía, su derecho a ser pueblo y a tener Estado, que no los tendrán. ¿No seguirán estando en crisis esa gente? ¿No seguirá habiendo gente que no tiene un techo para dormir, ni un médico para que lo cure, ni un maestro para que le enseñe a su hijo? ¿No lo va a haber? Luego la crisis para los pobres es permanente en el capitalismo. Pero son tan listos que los pobres, porque nos han dejado en la época de vaca gorda algunas migajas, nos creíamos ya los pobres, sobre todo en los países enriquecidos, en fin, que ya no hay ningún problema en el capitalismo. Y que la crisis no iba con nosotros. Algunos trabajadores de la construcción ganando 500 y 600 mil pesetas se creían que ya ellos no eran de la clase obrera. Y no lo llamaran a ningún sitio porque eso no iba con ellos, que ya tenían un piso y tenían una torre, como aquí se le llama, un piso en la playa, como lo llaman en Andalucía. Que ahora están devolviendo, nos están quitando los bancos. Entonces, lo primero es que decir que es su crisis. No, bueno, no es que quieren, que la estamos pagando nosotros, pero es su crisis. La otra cosa que nos cuentan, cuando le preguntan a Zapatero, ¿y la crisis? Y Zapatero dice, no, es una crisis internacional. O sea, es como una maldición divina. Una maldición que ha caído del cielo y a la que hay que someterse. Y nadie es culpable. Y yo digo que en una sociedad dividida en clases hay verdugos y víctimas en esta crisis. ¿Quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Y quiénes son las víctimas? Pero después el otro tema es la naturaleza de la crisis. ¿Cuál es la naturaleza de esta crisis? Esto parte de una gran estafa, de la mayor estafa del capitalismo en los 50 últimos años, las llamadas hipotecas basura. En la calle Sierpe de Sevilla hay unas personas que se ponen con unos taponcitos y los trileros que dicen a la bolita, a la bolita, a la bolita, y nunca acierta. Pues los trileros del capitalismo, los que están pensando cómo robarnos, inventaron las hipotecas basura, porque hasta hace 10 o 15 años no existía eso. Cuando tú ibas a un banco y te daban una hipoteca, el banquero lo que ganaba era, te prestaba, te ponía unos intereses y ganaba ese dinero. Ahora no. Los ingenieros de la economía, los trileros, buscaron un nuevo truco para robar. Y es que el banquero ya no guardaba en su caja fuerte el contrato de la hipoteca, sino que esa hipoteca la vendía a un segundo banco con enormes beneficios. Ese segundo banco, a un tercer banco, a un cuarto banco, a un quinto banco, a un sexto banco. Y se infectó todo el sistema, que hoy es más global que nunca, eso sí que hay globalización en el sistema financiero, y infectaron, es decir, con cheques sin fondo, por valor de 55 billones de dólares, el mercado financiero. Cuando los hipotecados, muchos de ellos, los banqueros, sabían que no iban a devolver dinero, pero a ellos no les importó. De hecho, incluso ellos prestaron dinero a empresas de los propios bancos, sabiendo que esas empresas no pagaban. Pero como el negocio no era que devolviera el dinero, sino vendérselo a otro banco y engañarlo, pues siguieron con esa condición hasta que cuando no empezaron a devolver las empresas que tenían la hipoteca, se acabó la liquidez. Y como el sistema capitalista, los bancos son fundamentales, son los que distribuyen, son como el canal circulatorio. Si no hay
en una empresa liquidez, no le puedes pagar a los trabajadores, no puedes invertir, no puedes, desaparece. Entonces, cuando los bancos dejan de prestar dinero a la construcción se hunde. Cuando los bancos dejan de prestar dinero a la agricultura, crisis de la agricultura. Cuando dejan de prestar al comercio, crisis del comercio. Crisis del sistema. Hoy estamos en una crisis sistemática, en una crisis del capitalismo. Por tanto, ¿quién han sido los culpables? Claro que hay culpables. La burguesía financiera. ¿Quién es la burguesía financiera? La burguesía dominante en este planeta. Ellos son los que mandan. De las distintas familias de la burguesía, hoy la burguesía financiera puede hundir un país en 5 minutos desde un ordenador. Puede sacar el dinero de un sitio porque no hay ningún control y llevárselo a otro. Y lo hunde en 5 minutos. Por tanto, esos son los culpables. Los banqueros, para que no entendamos mejor. Los banqueros. ¿Quién han sido culpables también? Los gobiernos. Porque ¿dónde estaba el gobierno de los Estados Unidos? ¿Dónde estaba el señor Zapatero? ¿Dónde estaba la señora Merkel? ¿Dónde estaban los gobiernos que han consentido ese robo monumental? ¿Ustedes creen que los gobiernos no sabían qué estaba sucediendo? Sí lo sabían, pero lo consentían porque en aquel momento eran vacas gordas. Los gobiernos reaccionan cuando la economía se hunde, empieza el paro y empiezan los problemas. Entonces empiezan a lamentarse de una crisis de la que ellos son cómplices directos. Son culpables. Primero los banqueros y luego los gobiernos por consentido. Todos los gobiernos occidentales.